De nuevo, buenas tardes, ¿cómo les va? Perdón a todos por la demora, es un día accidentado hoy. Discúlpenme. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos la primera parte que es alquileres, problemas usuales, vamos a ver algunos temas de alquileres y después vemos fideicomisos inmobiliarios. No sé cuánto pueden tener de dudas del tema de alquileres, pero la idea es que pregunten lo que puedan llegar a tener de dudas, ¿sí? Para que no sea tan expositivo por mi parte. ¿Está claro? Los veo ahí medio como... Vienen con dudas, ¿no? ¿O no? Bueno, hoy escuchaba a algunos candidatos a presidente o precandidatos que decían que se iba a derogar la ley de alquileres si llegaban a ser elegidos presidentes, ¿no? Vieron que está en boga este tema. Ojalá que no cometan el error de derogar la ley y no sustituirla por otra, porque si no va a ser peor el remedio que la enfermedad. Así que está claro que la ley esta ha sido objeto de muchos inconvenientes, demasiados. La práctica que yo veo en el país, en Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y recorriendo en distintos lugares, es que... ¿Qué pasa? Es que es una ley que no se cumple en algunos tramos esenciales, particularmente el plazo y el precio, en vivienda estamos hablando, ¿no? O sea que el objetivo de la ley, que fue regular algunas cuestiones con idea de bajar los precios locativos, etcétera, se dio exactamente lo contrario. Así que si llegan a derogar la ley, lo cual a hoy es futurología, vamos a tener que ver qué se reemplaza por esa ley, porque si no va a ser un problema. Si se deroga la ley, se dejan sin efecto los artículos del Código Civil, ¿no? O sea, no es derogar la ley y punto, porque la ley modifica el Código Civil. Entonces, si se deroga la ley y no se revive el texto originario del Código, es peor el problema que lo que quieren solucionar. ¿Me siguen bien con lo que quiero decir? ¿Se entiende? Tienen que hacer un doble efecto, digamos, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Bueno, nosotros desde el sector inmobiliario, el 100% del sector inmobiliario está pidiendo que se modifiquen dos artículos, no que se derogue, que se modifique el plazo mínimo a 2 años y que se pueda hacer el ajuste cada 6 meses por un índice que sea pactado entre las partes. Claro, sí. De todas maneras, no tendría mucho sentido tampoco hacer un ajuste cada 6 meses con la inflación que hay. O sea, claro, tendría que ser todos los meses, lo que las partes quieran, como en locación comercial. No tiene sentido hacer esta diferencia con el perjuicio que causa, porque en definitiva está siendo un problema para todos. Así que, bueno, igual vamos a ver qué pasa, qué surge, perdón, o qué resulta de esto. Bueno, acá este PowerPoint después se los dejo para que lo distribuyan, lo pueden en cualquier momento consultar. Tienen mi mail, Instagram, por si quieren contactarme por cualquier medio. Bueno, repasando un poquito, yo lo que hice es ver algunos temas locativos que puedan llegar a traer problemas o dudas históricamente y más con la legislación actual. Bueno, como ustedes saben, en materia de locación hay varias normas que conviven, las que están en la Filmina, el Código Civil y Comercial de la Nación, junto con la Ley de Alquileres. Vieron que la Ley de Alquileres, llamada de esa manera, es una ley que no solo modifica el Código Civil, sino que además mantiene algunos artículos fuera del Código Civil y que son necesarios tener presentes para analizar toda la temática de locaciones. O sea, cuando uno analiza tema de locaciones, tiene que analizar dos grupos de normas, el Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley de Alquileres en los artículos que conviven de forma separada o complementaria, que son los artículos 13, 14, 15 y 16 de la ley, ¿no? Después está el tema de arrendamientos rurales, que no viene al caso de analizar, y un artículo perdido, hay una ley vieja, muchísimas gracias, que tampoco viene al caso de analizar porque no nos interesa. Muchísimas gracias. No, está bien. Bueno, cuando hablamos de alquileres, hay dos temas importantes, esenciales, dice la Filmina, que hay que saber, ¿sí? Que son los siguientes. O sea, ¿ustedes tienen código en la mano? ¿Código? ¿No? Digital, alguno que abra el código. Si vamos a hablar de ley, vamos a ver el código, ¿no? Código Civil y Comercial de la Nación, lo pueden buscar en Infolet.
salvo que lo conozcan de memoria. ¿Alguno que tenga el código? Hay dos preguntas que hay que hacerse cuando uno analiza el tema de locaciones, ¿no? ¿Tenés ahí código? ¿Hay internet bien acá? Vale. ¿Querés leer el artículo 1190? ¿1190? Sí. Sí. Artículo 1190. Continuador de la locación. Si la cosa locada es inmueble o parte material de un inmueble destinado a habitación, en caso de abandono o fallecimiento del locatario, la locación puede ser continuada en las mismas condiciones pactadas y hasta el vencimiento del plazo contractual, por quien lo habite y acredite haber recibido del locatario ostensible trato familiar durante el año previo al abandono o fallecimiento. El derecho del continuador en la locación prevalece sobre el del heredero del locatario. Perfecto. ¿Y el artículo 1121, inciso A? 21, inciso A. 1221, inciso A, perdón. 1221, inciso A. ¿Resolución anticipada? Sí. ¿Renovación del contrato? Sí. Artículo 1221, resolución anticipada. Inciso A. Si la cosa local es un inmueble y han transcurrido 6 meses de contrato, debiendo notificar en forma fehaciente su decisión al locador con al menos un mes de anticipación. Si hace uso de la opción resolutoria en el primer año de vigencia de la relación locativa, debe abonar al locador, en concepto de indemnización, la suma equivalente a un mes y medio de alquiler al momento de desocupar el inmueble y la de un mes si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso. Bien. Bueno, gracias. Dos artículos para no leer todos los que podamos leer. Cuando ustedes leen un artículo de locaciones, de los 40 que hay en la ley, en el Código Civil y Comercial, ¿no? Y los 4 o 5 que están en la ley, cada vez que leen un artículo, primera pregunta importante. No sé si notaste vos que lo leíste o los demás, que cada artículo en materia locativa tiene una concreta indicación de a qué tipo de locaciones se aplica. ¿Sí? El Código Civil no divide en un capítulo prolijo y claro locaciones de cosa mueble, locaciones de inmuebles y locaciones de vivienda. Está todo mezclado. Uno lee un artículo, el que sigue así, y está todo mezclado. Entonces, lo que ustedes, yo también, tenemos que tener muy presente, y no tiene que pasar por alto, es que cada norma se aplica a algunas locaciones, o a todas, según cómo esté redactado el artículo. Esto es fundamental. Cuando el Código Civil utiliza la palabra cosa, que la utiliza en muchos artículos, se aplica a las locaciones de cosa mueble, ¿sí? Un grupo electrógeno, un automotor, un vestido, vajilla, y larguísimo, etcétera, o inmuebles de todo tipo. O sea que la palabra cosa es la palabra que más ámbito de aplicación genera en la materia locativa. Cuando utiliza la palabra inmueble, como el 1221, inciso A, se aplica a todos los destinos inmobiliarios, a todos. ¿Cuáles son todos? Vivienda o habitación, comercio, ¿cuál más? Industria, profesión, entidad civil, y el locatario el Estado como locatario quedó afuera en principio, ¿no? Tenemos 5 destinos tradicionales. Cuando usa la palabra inmueble, se aplica a todos los destinos.
Y cuando usa la palabra vivienda, que es el 1190 que leíste, solo rige para vivienda, vivienda o habitación, que son sinónimos en la ley. Entonces, fíjense que tenemos distintos ámbitos de aplicación, que va de más a menos, y entonces las normas no se aplican todas a todas las locaciones. Los 40 artículos que pusimos acá, 1887 a 1226, todos se aplican a locaciones de inmuebles. No, algunos no se aplican, o sea, algunos se aplican a locaciones de inmueble y algunos solo se aplican a vivienda, Por ejemplo, el 1190 que leíste, el 1196, el 1221 bis, etc. Esto es fundamental porque me pasó durante 2 años que me preguntaban cada 2 por 3 si las locaciones con destino comercio podían tener tal o cual ajuste en materia de precio. Y esa pregunta se responde leyendo bien las normas de la ley de locaciones, directamente, que es el artículo 14, que dice cuándo se aplica a tales destinos y cuándo no. Eso es lo primero, que es bastante sencillo de detectar. Y lo segundo, que la segunda pregunta, que es mucho más complicada y que no podemos resolverla hoy, pero que es fundamental para el correcto asesoramiento, y ya que tenés el código ahí, te voy a pedir que después leas también un artículo, es lo que dice el punto 2. Si la norma que estoy aplicando o que estoy leyendo es de orden público o es de carácter supletorio. ¿Por qué es importante esto? Porque si la norma es de orden público, las partes no pueden pactar en el contrato algo contrario a lo que diga la ley. ¿Sabían eso, no? ¿Sí o no? Una norma es de orden público, ¿qué significa? Que las partes no pueden tener una cláusula que viole lo que diga esa ley. Artículo 12, 279, 958 del Código. Lo que pasa es que el Código y las leyes no tienen una nota a pie de página que diga que la norma es de orden público. Es un tema de interpretación jurídica, es un tema de interpretación de la ley. Y como se interpreta la ley, si ustedes seamos 30 jueces, no todos vamos a pensar igual. Entonces, con 30 jueces que interpreten la ley, 15 van a decir que la norma es de orden público y 15 van a decir que no es de orden público. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La validez o la nulidad de la cláusula. ¿Está claro? Yo les podría preguntar, si en un contrato de alquiler de vivienda pactás que el locatario tiene que contratar y pagar un seguro de incendio por una eventualidad que pueda ocurrir en el inmueble. Bueno, eso es válido, ¿no? Ahora, si pactás que el locatario es el único responsable de lo que ocurra sobre sus cosas, sobre el inmueble y sobre las personas en caso de incendio, y que nada le puede reclamar al locador, y que el locador no es responsable de nada, es una cláusula que en los últimos años en la jurisprudencia está en jaque, si es válida o no. ¿Por qué? Porque puede afectar normas de orden público en materia locativa. Entonces uno está en la inmobiliaria, redacta tranquilito el contrato y nadie le dice esto es válido, esto es inválido, esto es válido, esto es inválido. Lo saben ustedes lo deberían saber. Ustedes le brindan el modelo al locador o al locatario, depende de cómo venga la negociación, y le dicen, te paso el texto, 30 cláusulas. ¿Son todas válidas? ¿Cómo sabemos si es válido o no? Hay algunas que pueden ser claramente válidas, otras que pueden ser inválidas porque están violando una norma específica en materia locativa, que es de orden público, y otras que violan lo que sería un principio general, que sería la prohibición de abusar del derecho a contratar, que es más abstracto eso, y a veces la justicia declara que una cláusula es nula por ese concepto y es muy difícil de manejar o de dominar. Entonces leamos, por ejemplo, un artículo que no ha traído todos los problemas que debería traer, que para mí es el artículo, junto con el tema del precio, más complicado de la ley de alquileres, y que la verdad que pasa desapercibido, que es el 1201. Pero es un artículo que tiene como 5 párrafos, así que lee solamente, por favor, el primer párrafo de ese artículo. Es un artículo que está ubicado en las obligaciones del locador. Conservar la cosa con aptitud para el uso convenido. El locador debe conservar la cosa alocada en estado de servir al uso y goce convenido y efectuar a su cargo la reparación que exija el deterioro en su calidad o defecto, originado por cualquier causa no imputable al locatario. Bien, para.
La pregunta que les hago a todos, que es central. Ustedes administran locaciones, ¿no? Sí, la mayoría. ¿Quién paga si se rompe la estufa? ¿Quién lo paga eso? Depende de que se rompa la estufa. Si se rompe la estufa, la paga el propietario. Ahora, si se rompe el chispero, por cuestiones de mantenimiento, por de limpieza, en ese caso lo paga el inquilino. Bueno, yo podría decir que depende de lo pactado. Claro, porque si recibiste un artefacto que estaba viejo ya, pues obviamente que se va a romper el chispero por el uso, digamos. Bueno, si quieren poner el aire acondicionado, no sé, o el calefón, o el termotanque, o el blackout que sube y baja con un botón y se traba. O sea, lo podríamos poner muchas de las cosas que aparecen, ¿no? Yo creo que la respuesta a la pregunta es depende de lo pactado, ¿no? Porque puede ser que se pacte que el locatario paga todo o que el locador paga todo. Lo que pasa que ahora yo me rectifico y digo, depende de lo pactado siempre que la cláusula sea válida. Pues si la cláusula es inválida, no importa lo que se pactó, es nula. Entonces hay que aplicar lo que diga la ley. Entonces, no importa. Si la cláusula es nula, es nula. No importa que esté firmada por partes y que esté certificada la firma con el escribano, no importa. Eso siempre ténganlo presente. O sea, yo les estoy diciendo algo que es erróneo parcialmente, pero se lo estoy avisando. Yo no puedo responder nunca, depende de lo que se pactó. Porque depende de lo que se pactó, no, es una parte de la respuesta. Es depende de lo que se pactó, siempre que lo que se haya pactado no sea nulo. Cosa que, ¿cómo sé si es nulo? Tengo que hacer un confronte entre la cláusula del contrato y el artículo de la ley. Tengo que confrontarlos, espejarlos, a ver si es válido o no. Pero para saber eso, hay una parte de interpretación jurídica, que es si ese artículo que leíste vos es de orden público o no. Y no lo vas a saber si no vas a una biblioteca y lees códigos civiles comentados y bajas 5 libros y te pones a leer a ver qué dicen los autores. Entonces vos decís, bueno, yo eso no lo voy a hacer. Bueno, llamo al abogado. Bueno, el abogado lo debería saber. ¿Está bien? Entonces no se completa el análisis y ustedes tienen que asesorar de forma imparcial, ¿no? Es obligación legal de ustedes. Asesorar de forma imparcial, exacta y precisa. No se completa el análisis con lo que se haya pactado o lo que se esté negociando. El análisis se completa con si ese pacto infringe o no una norma de orden público, para saber si es válido o no. Yo, en la vida profesional, redacto muchos contratos que sé que tienen cláusulas que son dudosas. Pero mi cliente lo sabe y yo de última estoy ejerciendo bien mi profesión, porque yo debo ser parcial. Yo no puedo ser imparcial. En el caso de ustedes es distinto. Ustedes no podrían estar asesorando en cláusulas que luego saben que pueden ser declaradas nulas, porque estarían haciendo mal su trabajo. Imagínense un abogado de bancos, sabe que la mitad de las cláusulas son inválidas, digamos, ¿no? Entonces ahí que es abogado de banco, bueno, tenés que defender, bueno, defendeme como sea. Ustedes no es ese el rol de ustedes. Entonces, este tema es muy complicado porque hay artículos de la ley que son muy claramente de orden público, otros que son muy claramente supletorios. Cuando una norma es supletoria significa que las partes pueden pactar algo contrario a la norma. Y hay algunos artículos dudosos, muchos en la ley, como este que acabas de leer. Este artículo dice, todo lo que se rompa en el departamento o en el inmueble, dice cosa en realidad, ¿no? No dice inmueble, dice cosa. Todo lo que se rompa lo paga el dueño, excepto que sea por culpa del locatario. Es contrario a toda la historia de los contratos locativos, que siempre tuve una cláusula que decía que todo lo pagaba el inquilino, por lo menos en la práctica de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, que tiene una cláusula estándar que dice el dueño no paga nada, te doy las llaves y pagás todo vos. Se rompa el chispero por el uso o se rompa la estufa porque se rompió, lo pagás todo vos. Eso era hasta el 2020. Ahora este artículo que estamos leyendo es un artículo que está modificado por la ley de alquileres. Este artículo es texto versión ley de alquileres. Entonces los autores que han escrito libros sobre el tema y han analizado esta norma llegan a la conclusión, con la que yo no estoy tan de acuerdo, que esta norma es de orden público y que por lo tanto el contrato no podría tener un diseño
de quién paga qué diferente a la norma. Si vos bajás un libro de Abati o de algún otro autor y decís, mira, la norma es de orden público, ah, bueno, entonces no puedo pactar lo contrario. Es una opinión. Uno podría buscar otro autor que diga que no es de orden público y decir, no, todo lo paga el inquilino. Lo que pasa es que si vos pactás eso, todo lo que se rompa en el inmueble lo paga el inquilino, sea por culpa del inquilino, sea por caso fortuito o sea por vicio de la cosa, corres el riesgo de que el inquilino el día de mañana baje los libros de Abati y te lo impugne judicialmente, como la cláusula de incendio que le estoy mencionando. O sea que el tema no se soluciona, no tiene solución. Solamente le estoy trayendo un problema. No tiene solución porque siempre pasa este nivel de conflicto. No es como el caso del precio en materia de vivienda, que ustedes saben que se puede actualizar una vez por año aplicando un índice especialmente elaborado, mixto, y nada más, en la realidad teórica, no en la realidad práctica. Y cualquier cláusula que infrinja eso es nula. ¿Por qué no podés pactar en vivienda que se actualiza el precio cada 4 meses? ¿Por qué? Porque hay una norma en la ley que es de orden público y que dice que la actualización es una vez por año en vivienda. ¿Se entiende? Y no dice la norma que es de orden público, es una interpretación legal de cómo está redactada, del tema que está regulando y demás. Esa interpretación. ¿Y quién hace eso? Los abogados, los jueces, los que escribimos y publicamos sobre el tema, que nos dedicamos a eso, a interpretar qué es lo que la ley quiso decir, para que después alguien tome el libro, diga, ah, mira, Mariano Esper dice tal cosa, y cuando haces una demanda, citas a Mariano Esper diciendo, la doctrina dice tal cosa. Así funciona. Esa doctrina, ¿quiénes son? Los profesores, los jueces, los abogados, los que escriben. Mariano, ¿y qué pasa con el tema, ya que lo nombraste, que hoy día, según la ley de orden público, la actualización del monto es anual? Muchos propietarios nos están pidiendo, seguro que a todos les pasa, que no sellar el contrato y hacer actualización trimestral cada 4 meses o semestralmente. Sí. ¿Quién tiene el problema ahí? Si llega a pasar algo, si el inquilino, digamos, se llega o se queja o no está de acuerdo, pero firmó, ¿quién llega? ¿Quién tiene el problema? ¿El corredor o el propietario? No, el corredor no. Nadie está exento de que venga algún abogado futurista y te mande una carta de documento, ¿no? Pero el corredor no, el que tiene el problema es el inquilino. O sea, el inquilino va a tener que pagar trimestralmente aumentos. Ahora, el riesgo lo corre el locador, porque si el locador recibe un día al inquilino y dice, mira, ¿sabes qué? Fui a consultar con un abogado y me dijo que esto es inválido. Yo te voy a pagar una vez por año nada más el aumento. Ahí el dueño no puede decir, no, está pactado, lo hicimos con... No, está pactado, nada, es nulo. Ni siquiera el dueño va a poder decir, pero me estuviste pagando cada 3 meses durante 1 año y medio. Bueno, ahora no pago más. O sea, ni siquiera el haber actuado en consecuencia lo justifica. O sea que el riesgo lo corre el dueño. ¿Ok? Hablando de esto, una consulta en cuanto a la responsabilidad del corredor inmobiliario, que es la responsable, pero ahora está muy de moda que cualquier inquilino, cualquier problema que tiene, bueno, voy a ir a defensa del consumidor, porque vos no estás ejerciendo tu rol profesional, porque vos tenés que ser imparcial y cuidar a ambas partes y vos tenés que hacer las cosas como dice la ley. ¿Qué pasa con eso? Bueno, en realidad depende mucho de cómo lo estén tomando, por ejemplo, acá en Entre Ríos o en Paraná. Tal vez en Paraná tengan una política, en Concordia tengan otra, en Gualeguay tengan otra, etcétera, no sé. O todo Entre Ríos lo toman de la misma manera. En teoría, la actividad del corredor está excluida de la aplicación de la ley de derecho consumidor. ¿Está bien? Todos amenazan, pero en teoría, al ser un profesional liberal que requiere para su ejercicio matrícula y colegiación, el artículo 2 o segundo de la ley 24.240 de defensa del consumidor excluye a los profesionales. Lo que pasa es que eso no se sabe. O sea, ningún cliente, ninguno, le va a decir a un abogado, vos estás haciendo mal tu trabajo, voy a la defensa del consumidor. Ninguno. Porque todos saben que con los abogados no va a haber ninguna condena en defensa del consumidor. Ni con los médicos, ni con los veterinarios, ni con los diseñadores gráficos, ni con los psicólogos. Pues son todos profesionales liberales con titulación. El corredor no se sabe que es así. Entonces todos creen que es una concesionaria de automotores.
frávega. Entonces le haces una demanda o un reclamo diciendo que hay defensa del consumidor como si fueras uno más. Pero si el que recibe el reclamo sabe que la inmobiliaria, para ser tal, debe tener un corredor a cargo, que tiene que tener un título universitario y que tiene, encima ustedes en Entre Ríos aprobaron la ley hace poquito, licenciado en corredor, ¿no? O licenciatura en corretaje, y que tiene que tener colegiación y matriculación, eso está excluido de la ley. En la práctica judicial, todas las inmobiliarias se defienden de la misma manera, diciendo estoy excluido por artículo 2 de la ley 2440, y los jueces o la justicia o la jurisprudencia no hacen lugar a esta exclusión. En muchos casos, y hay en Buenos Aires y en muchos lugares del país, aplicación de la ley de defensa del consumidor de forma errónea. Con lo cual, acá es una tarea de instrucción y de cultura a defensa del consumidor, es decirle, mira, esto estamos excluidos. No somos un local de venta de ropa. Pero quizás lo toman el inquilino como un consumidor, ese capaz que es el criterio de la jurisprudencia. Es que no importa si el inquilino es consumidor. Para que haya relación de consumo, los dos tienen que ser, claro, sujetos de la relación de consumo. Son dos vértices de una misma línea, vértices, punto de una misma línea. Si el inquilino es consumidor, cosa que es dudoso, pero ponele, el otro sujeto tiene que ser proveedor para que haya relación de consumo y se aplique la ley 2440. Si el otro sujeto no es proveedor, no hay relación de consumo, que es el caso del abogado. El abogado con su cliente no tiene relación de consumo. Es más, la explicación que se dio en 1993, cuando se sancionó la ley de defensa del consumidor, era que, y es la que van a encontrar en los libros, las profesiones liberales están excluidas porque tienen una colegiatura o un colegio que controla exactamente el ejercicio profesional regular con su tribunal de disciplina y para recibir denuncias. Igual, esta explicación teórica que la vas a encontrar en cualquier libro no tiene nada que ver con que podría ser de las dos cosas. O sea, es una explicación... Claro, total, exactamente. Pero bueno, la realidad es que, a la pregunta que hace Yara, por más que en teoría yo les diría 2 más 2 es 4, en la práctica no está pasando eso. Y es harto común que los abogados mandan una carta de argumento y te vas a defensa del consumidor, denuncia, después abren un expediente en la Secretaría de Defensa del Consumidor y ya estás en el baile. Ahí ya empezaste el partido perdiendo, porque tenés que decir yo no tengo que estar acá. Igualmente, ¿qué? Si el empleado administrativo sabe esto, debería. Claro. No, te va a decir, ok, no se llegó a un acuerdo, se cerró la mediación. No, a ver, te hacen una denuncia en defensa del consumidor y ¿qué se abre ahí? A ver, tenés dos caminos. Uno es que se abra una mediación en defensa del consumidor, en el cual vos te presentás y decís yo no soy proveedora, que se cierra y le queda abierta la justicia al que quiere reclamar, o que te hagan una denuncia y defensa del consumidor actúe de oficio, como se llama, para aplicarte una multa por infracción, que también pasó. Si te aplica una multa y vos seguís diciendo yo no soy proveedora, yo no me se aplica, tenés que apelarlo a la justicia. Bueno, depende de lo que diga la ley acá. ¿La ley te exige pagar? ¿Sí? ¿En serio? Qué raro. Porque así es en el ámbito del tributario, pero bueno, se ve que las leyes de procedimientos local de defensa del consumidor, bueno, te lo traban. Entonces te aplican una multa de 100.000 pesos, tenés que pagar para poder acceder a la justicia para que te revoquen la multa. No, ya al revés. No, pero te queda un antecedente. O sea, vos querías que no te quede un antecedente.
Claro, queda en la cultura popular, le hice una denuncia a la inmobiliaria, le aplicaron una multa, la pagó, listo, ya está. Entonces se empieza a instalar que todos... Todos empiezan a hacer Claro, exactamente. Yo no sé la política del colegio ahí, cómo está defendiendo esta situación, pero algo pasa en todo el país en realidad, ¿no? La verdad que todavía no se ha dado un caso concreto que haya una denuncia, pero sí la gente, principalmente los inquilinos, continuamente mencionan. No todos, la mayoría. ¿Y cuál es el motivo de la denuncia al corredor? ¿De contratos de alquiler ya firmados? ¿Ya firmados, digo? No, O sea, pero yo estoy hablando en el caso, por ejemplo, de que no se cumpla lo que establece la ley, de que se respete para vivienda el plazo de un año. ¿y por qué le hacen una denuncia al corredor? ¿Pero qué tiene que ver el corredor? Las partes lo firmaron. El corredor propone y las partes dicen, bueno, El corredor es el profesional que conoce la ley y que está asesorando a las partes. sí, y les dice, ustedes no pueden firmar esto, lo firmamos igual. Ustedes están violando la ley, lo firmamos igual, problema nuestro. Te pagamos a vos y listo. O sea, ¿por qué debería haber responsabilidad del corredor? Vos sabés que en ese sentido hubo hace un tiempo una resolución del Tribunal de Ética con respecto a un estado de debate que había una diferencia que había que pagar ese sellado y una parte decía que el corredor se lo había dicho y que lo tenía que pagar el propietario y que firmaron que lo pagaba el inquilino. Entonces se le hizo una denuncia al colegio, a ese corredor, y el Tribunal de Ética determinó que el corredor había actuado bien porque había pruebas que el corredor les había informado de la situación y que ellos habían decidido seguir avanzar y firmar el contrato a sabiendas de que correspondía que lo pague el propietario y no el inquilino. Así que el corredor quedó exento. Está bien, lo que podés hacer si querés hacerlo, que no sé si lo van a firmar las personas, ¿no? Eso es, yo te informo, esto es irregular, esto es contrario a la ley, bueno, lo hacemos igual, bueno, firmame esta disclaimer, sería, digamos, una nota Claro, de... en este caso el corredor tenía los WhatsApp, que sirvieron como medio de prueba. Entonces estaba claro que había informado a las dos partes. Claro. Estaba la prueba. Eso es lo que hacen los escribanos. Los escribanos esto lo llaman minuta insistida. El escribano le dice, mira, esta operación tiene un riesgo de estudio de títulos, de lo que sea. Lo hacemos igual. Bueno, firmame esta minuta insistida. Y todas las partes lo firman. Si no, el escribano no autoriza la escritura. Le firma una minuta insistida que es de dudosa validez, pero el escribano se queda tranquilo, que es un documento donde las partes dicen que ha sido asesorada debidamente, de los riesgos de la operación, de las consecuencias de la ley tal, y que no obstante eso, deciden llevar adelante bajo su riesgo la operación en cuestión. Firman una hoja en blanco y el escribano lo deja en el legajo de la operación. Y se queda tranquilo de que si algún día recibe una demanda o una carta documento diciendo autorizaste una operación donde había una irregularidad, yo te avisé, yo te informé. Esto les pasó mucho y pasa todavía, pero pasó mucho con el tema de donaciones, ¿no? De las donaciones que generan un título antecedente observable o lo generaba hasta el 2021. Así que no sé si eso es viable en la práctica, porque tal vez en la práctica le propones eso a la persona y decís, ¿qué es esto? No te firmo nada. Generalmente, decimos Mariano, el tema de donaciones, el cambio de lo que se dictó en el 2015 2017, con la ley del artículo que nos tocó, generalmente la gente no entiende lo que es el estudio de título y lo que puede ser una acción real, una acción personal, volver a vender. Por eso, digamos, Néstor, la verdad siempre han sido los estudios de los títulos hacia los bancos, como que los bancos sean un requirente privilegiado frente al común usuario del servicio notarial. Claro. Entonces, cuando uno dice vamos a firmar una minuta insistida, es como que uno se está atajando de alguna eventualidad y en definitiva el negocio es de las partes, no es el autorizante del acta. Entonces, No, yo creo que no es necesario. Lo que pasa es que si me decís que reciben denuncias, o sea, si la práctica te está diciendo, mirá, pese a que no es tu responsabilidad, le estás informando y pese a todo, después hay un problema y vos recibís una carta de documento y tenés que pagar un abogado, tenés que perder tiempo en defensa del consumidor, lo que sea, entonces ya te estás cubriendo. Mirá, te hago firmar esto porque no quiero tener problemas, o sea. Esa fue la recomendación del Tribunal de Ética, que deje todo por escrito. Claro. Si una futura vez, que deje por escrito que él informaba a las partes. Claro. Y que las partes firmen que... Bajo su riesgo. Estaba pasando. Acuérdense de esta expresión, que las partes deciden llevar adelante la operación bajo su exclusivo riesgo, pese a haber sido asesoradas
de los inconvenientes o de las vicisitudes legales o de los riesgos legales que tenía tal cláusula o tal operación. Bajo su riesgo. ¿Está bien? Bueno, entonces, estos dos puntos, que son teóricos pero son esenciales, son los que hay que tener siempre presente en el asesoramiento. O sea, Código Civil y Comercial, lo tenés que conocer, o por lo menos deberías conocerlo, y cada vez que redactas un contrato, tenés que saber si lo que estás redactando es o no válido. Yo podría hacer esta pregunta, después lo vemos en una filmina. ¿Podés pactar un contrato de vivienda, o sea, alquiler de vivienda, cuyo precio se fija en moneda extranjera? Dólares. ¿Podés pactar lo que se fije en pesos según el valor dólar MEP, por ejemplo? En vivienda, ¿no? Ahora lo vemos después. Esas preguntas que te pueden aparecer en la práctica, las respuestas tienen que ser cotejando qué es lo que dice la ley, no es lo que se me ocurre. A ver, vamos a ver qué dice la ley en el tema. Y si la ley a veces es clara, la respuesta va a ser clara. Si la ley no regula el tema, nos genera un tema de interpretación jurídica. Y si la ley es confusa, nos genera un problema de interpretación jurídica. Entonces, a veces pasa, a todos nosotros nos pasa, y a ustedes también, que a veces no está claro el panorama. No está claro. Porque la ley no es clara, no dice 2 más 2 es 4. ¿Está bien? Entonces, cuando esto ocurre, se genera una incertidumbre en el asesoramiento o en el caso de la instrumentación del contrato de que se trata. Así que bueno, lo que me interesa destacar es que si la norma es de orden público, cosa, repito, que es un tema de interpretación, porque generalmente las normas no dicen que son de orden público o no surge de forma clara, entonces si la norma es de orden público, la consecuencia más importante es que cualquier cláusula del contrato es nula si infringe esa norma de orden público. Por eso que el ejemplo más claro que yo les voy a poner, para que no se olvide este tema, es el plazo mínimo locativo. Yo les podría decir, ¿se puede pactar un contrato de alquiler de inmueble por 18 meses como mínimo? O sea, plazo legal, plazo contractual 18 meses, salvo que sea una excepción, ¿no? Pero si no es una excepción, me van a decir que no, porque el plazo mínimo siempre obligatorio es 3 años. ¿Y por qué no podés pactar algo contrario? Porque la norma es de orden público. ¿Me entienden? Salvo las excepciones, pero si no estás dentro de las excepciones, que son muchas y que son importantes, no podés pactar. Porque la respuesta es, la norma es de orden público y fija un plazo mínimo de 3 años. Por eso que todos a esto lo tienen bien aprendido y por ahí no sabían o nunca lo analizaron con la mirada técnica. ¿Por qué no podés pactar un alquiler de inmueble que tenga un plazo menor a 3 años? O sea, salvo que sea una excepción, ¿no? ¿Por qué no podés pactar? Porque la norma, que es el 1198, que fija el plazo mínimo legal, es de orden público. Y entonces ninguna cláusula del contrato puede prever un plazo menor a una norma de orden público. ¿Se entiende? ¿Querías comentar algo? No, no. ¿Seguro? No, eso. Hay una parte que parece tramposa, ¿no? El código deja abierta una puerta, que es cuando tenés una finalidad determinada. Sí, pero eso es histórico, ¿eh? Sí. No se olviden que el tema de la ley es un producto del ser humano, es un producto del lenguaje. Entonces, necesariamente va a traer inconvenientes. No es que ahora el código es malo, mirá la cantidad de dudas que genera. No, el que alguna vez dijo esto es un error eso. El Código Civil se sancionó en 1869, entró en vigencia en 1871, rigió hasta el 2015, 144 años, y hasta el 2015 había temas que no estaban resueltos. O sea, porque la ley no era clara y se habían generado 2 o 3 o 4 líneas de pensamiento sobre el tema. O sea, lleno de cuestiones así el Código Civil, pero lleno de cuestiones así. Por eso que ven los fallos plenarios. ¿Qué son los fallos plenarios? Es un fallo, una sentencia, que reúne a todos los integrantes de la misma sala porque hay sentencias contradictorias. La sala 1 dice A, la sala 2 dice B, la sala 3 dice C. El mismo tema. Es una anarquía. Entonces, se reúnen plenariamente. ¿Qué significa plenariamente? Todos, y dictan una sentencia para que sea la interpretación legal de ese tema. Y se acabó. O sea, pero está lleno de historia. Y va a ser siempre así.
Siempre va a ser así. En temas civiles, penales, laborales, administrativos. Es un tema, y no es argentino tampoco el tema, es un tema internacional, mundial, del ser humano. Entonces, lo que hay que tratar de buscar es, bueno, acomodarse a cierta fundamentación lógica y, por supuesto, arrimarse a lo que piensa la mayoría, ¿no? Cuando es una línea mayor de una menor. ¿Ok? Bueno, vamos a ver 4 o 5 temas de locaciones. Precio, plazo, garantías, conservación y restitución. Sí. Me pasó como interesada, digamos, Te van a dar el micrófono para que... No, no está bien. Lo que pasa es que así escuchan lo que están grabando, me parece, ¿no? Me pasó, digamos, como interesada, estar buscando un inmueble para alquilar y justamente le pregunté que cómo era el tema del valor y el precio, cuánto era el primer año, digamos, y él me dijo eso. No, me dice, yo no trabajo así, yo lo aumento cada 6 meses. Y ahí le digo, no, pero disculpame, le digo, la ley no es eso, digamos, cada 3 años lo aumenta, bueno, por el índice de la... No, y este hombre se negaba, digamos, y a que él no trabajaba así, que lo aumentaba, digamos. Hasta el día de hoy, su inmobiliario, no sé cómo, sigue trabajando así. Digamos, eso como yo que soy martillera, digamos, obviamente no le dije que estaba mal lo que estaba haciendo. Él lo sabe. Claro, entonces, ¿cómo uno puede luchar contra eso, digamos? Porque también están las inmobiliarias que no hacen lo que deben, digamos, porque uno dice, no, el inquilino y el propietario, sí, las inmobiliarias, ¿qué rol cumplen, digamos, en eso de defender lo que, como estás nombrando vos recién, que es la ley? Lo que pasa es que te voy a responder de forma antipática. ¿Sí? Muchas inmobiliarias son las que crearon estas modalidades ilegales. ¿Está bien? Entonces, no es que las inmobiliarias son los jueces éticos de la aplicación correcta de la ley. Muchas crearon estas irregularidades, en todo el país estoy hablando. Entonces, no vas a tener una uniformidad. Hay muchas inmobiliarias que dicen, no, sancionar una ley, que es una ley con todas las incomodidades que tiene, y esto destruyó el mercado, hacemos esto. Contratos, yo por ejemplo, intervine mucho en contratos a 2 años, vivienda en dólares, contratos con comodatos simulados, ahora estoy hablando con la ley nueva, ¿no? Ni hablar esto que decías vos, que están diciendo más o menos todos, que son contratos de locación de vivienda con actualizaciones semestrales, o aplicando otros índices. Y sí, lo hago así porque lo hago así. Entonces, no tengo una respuesta adecuada a lo que estás preguntando. La inmobiliaria no podría ponerse en gendarme para hacer rectificar la ley, aplicarla, porque en muchos casos la propia inmobiliaria son las que generan estas prácticas ilegales. Claro, está mal. Está mal. También yo veo que... Perdóname, por eso es que tenés que los inquilinos denuncian a la inmobiliaria en defensa del consumidor, que no corresponde en defensa del consumidor. Pero Está bien, digamos, ¿quién te defiende ante eso, digamos? si yo fuera el afectado y yo quiero hacer una aplicación correcta, yo denuncio a la inmobiliaria en el colegio profesional. Y que se abre el tribunal y dice... Claro. Está mencionando un ejemplo que pasa en la minoría, no la mayoría trabajamos en... Yo lo que quería decir con respecto a eso, que muchas veces esas cosas pasan porque el propietario lo Claro. Si la inmobiliaria le explica... Porque el propietario lo pide porque la práctica la generaron las inmobiliarias en el 2020, cuando sabían que la ley era incumplible. Entonces los propietarios terminan aplicando lo que escuchan en el mercado, que saben que hay una práctica contra ley muy extendida. O pasa cuando uno le da un valor de cualquier inmueble y no le gusta y le pone no, y bueno, tenés que pedir el valor. Por ejemplo, algo muy común que está pasando, ¿no? No sé, ¿cómo es la práctica acá? ¿Vos querías decir algo? No, defendela. Yo tampoco la estoy atacando, ¿eh? Yo soy el primero en criticar a los abogados, te aviso, o sea, yo mi profesión no la defiendo, o sea. El doctor Abati, por ejemplo, está por dictar un curso sobre cómo evadir los 3 años de la ley de alquiler. Lo hace público, yo sé que no es sobrado. ¿Fuiste? ¿Fuiste al curso? No, pero vi la publicidad.
¿Salón lleno? Sí. No sé, pero somos todos parte del sistema inmobiliario, lo que hacemos es. A ver, en realidad hay ¿Está bien? una cuestión que es No sabía eso. No todas las inmobiliarias son. No sabía que tenía, El mínimo de lo que. no sabía que, tenía, que era vocero de la ilegalidad el doctor Abati, pero bueno. A lo que iba con esto es que nosotros desde el colegio lo que tratamos siempre es, educar al corredor público inmobiliario y mostrarle que tiene que trabajar dentro del marco de la ley, pero como en todas las profesiones siempre hay alguien, como todo el ser humano, que hace las cosas como debe y hay alguien que no hace las cosas como debe. De todas maneras, en este caso puntual, siendo tan nefasta la ley actual, ya no es solamente el propietario que pide el plazo cada 6 meses, es el inquilino porque perjudica a todos. El inquilino también es un salto de ahora 103 y pico por ciento, 103,14% de aumento, que le duele muchísimo al bolsillo, aunque después, en el mes 11, le resulta ínfimo, no sé si ínfimo, pero mucho menos doloroso. Entonces, son las dos partes las que están pidiendo, y nosotros como corredores inmobiliarios, a mí me pasa, no sé ustedes, en mi inmobiliaria yo tengo que decir, tengo que trabajar bajo el marco de la ley. Si vos querés hacer este tipo de contrato, yo no te lo puedo hacer. Pero tiene que ver también con una cuestión de ética profesional, que es lo que nosotros tratamos de inculcar a cada uno de los profesionales desde el colegio. Es la forma de trabajar y qué tipo de profesional queremos ser. Bien. Sí, además que, además de eso, no sé de dónde surgió la práctica, yo creo que de las inmobiliarias, pero por ahí estoy confundido, al tiempito de la ley de alquileres empezaron a hacer contratos por un año. Bueno, ahí permitime que... Contratos por un año. Que es algo que veo yo, que vemos la mayoría de las provincias, en el país... No 3 años con alquileres aumentados cada 6 meses, ¿no? Estamos hablando de vivienda para todos. Sino contratos de un año directamente. Pero están usando la renovación, me parece. No importa. Pero no se puede. Acá no hacemos contratos... Pero no se puede hacer eso. O sea, porque si vos a través de un artilugio instrumental querés saltearte la aplicación de la norma, sería muy fácil. Si vos decís, no, renuevo el contrato que venía con la ley anterior, entonces por eso no aplico la ley. No. Eso es lo que dijeron algunos autores y todo, y no, era un error. Vemos en el Entre Ríos que se está federalizando un problema de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque muchas de estas cosas pasan en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no pasan en el interior. ¿Y después se generalizan? Y se generaliza como si fuera algo que pasa en todas las provincias del interior. Acá nosotros los corredores, en lo personal, yo siempre trabajo con el plazo mínimo de 3 años y aumento anual. Y si una persona viene a proponerme algo diferente, le digo que me disculpe, pero que no puedo trabajar así porque la ley de orden público y hay que cumplir la ley. Entonces, eso es una realidad. Nosotros, no sé, de los que están acá, ¿quiénes hacen aumentos cada 6 meses? No lo va a decir nadie. Y menos están filmando y grabando, y ahora, o sea, menos que menos, ¿te imaginas? Tendría que tirarse un tiro en el pie, más o menos. ¿Eh? No lo hacemos, porque aparte si nosotros No, lo el tema, hacemos... por ejemplo, en este caso, yo estaba interesada en el inmueble, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Pedirle la matrícula de inicial? Digamos, ¿cuál sería el paso legal? Sí, Yo, sí. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Paula. aparte, digamos, el Paula, si vos querés hacer algo, el camino legal es denunciar a la inmobiliaria ante el colegio, ante el tribunal de disciplina. Y se, no, pero aparte el hombre creo que era contador y estaba muy convencido de lo que él decía. pero claro que sí. Yo Era me propio. hacía una inquilina común. Alquilar y le pagaba un año. Aparte, digamos, En el mes 13 le pagaba el aumento y el chocho, digamos, no, cada 6 meses, pero ¿cómo está el país? Sí, le digo, pero no es lo que la ley dice. Él sabe lo que dice la ley. No, aparte, si me hubiese embalado en ese inmueble, no sé cuánto estaría pagando. O sea, es una locura pagar cada 6 meses, digamos. Está bien como están cosas que no son acordes a lo que es la realidad, pero sé del tema y también soy inquilina y no podría pagarlo, digamos, porque el bolsillo no da. Cada 6 meses. no, pero esa otra charla, esa otra cosa. Bueno, veamos algunas cosas ordenadas de precio. Ustedes, acá, la idea de las filminas es, repasamos los artículos de la ley, que por ahí alguno lo sabe, pero lo leyó en su momento, y después vemos cómo se analiza, ¿no? Este artículo es la ley de locaciones y habla del precio, ¿sí?
Tiene dos partes este artículo. Yo creo que esto lo saben todos, pero igual está bueno que le quitemos cualquier duda a cualquiera. El primer párrafo es aplicable a todas las locaciones. Por eso que fíjense lo que hablamos un rato, ¿no? La redacción de la norma. Los contratos de locación, cualquiera sea su destino, están exceptuados de lo dispuesto en los artículos tales y cuales de la ley tal. Eso es que los contratos de alquiler pueden tener un precio actualizable o indexable. Esto es algo muy positivo que dio la ley y que no lo dice la gente. Porque hasta el 2020 los contratos de alquiler no podían indexarse el precio, se escalonaban, que no es lo mismo. O sea que este primer párrafo es muy positivo, ojalá que no lo deroguen, porque es lo que te permite pactar en cualquier locación que se ajuste por un índice determinado. Antes no se podía hacer eso, estaba prohibido por ley. Por eso es que el artículo dice están exceptuados, porque la regla sigue siendo la prohibición de indexar, aunque sea una ridiculez absoluta, ¿no? Y después vienen dos párrafos donde solamente, por eso está con letra roja, se aplica a destino vivienda. Entonces, lo que dice ahí son 4 limitaciones. Valor único, periodos mensuales, ajustes anuales y lo que dice acá el tercer párrafo es aplicación del ICL. El índice que es mezcla consumidor y mezcla índice de precio al consumidor y mezcla de trabajadores, o sea, salarios, promedio de salarios, que elabora y publica mensualmente el Banco Central, ¿no? Entonces acá repasamos. Está permitido indexar el precio en todas las locaciones. ¿Está claro? Cuando el destino es no habitacional, se puede fijar el precio a través de cualquiera de las variantes que está en celeste ahí. Fijación del precio por periodos mensuales, bimensuales, trimestrales o quincenales, no hay ningún problema. Locación de una heladería. Podés actualizar por kilo de helado o mensualmente por índice de precio al consumidor. O si querés actualizarlo por el ICL, lo actualizás por ICL, no hay ningún problema. ¿Está bien? Aplicación de índices variados, podés hacer mezclas. Índice de precio mayorista, índice de precio de construcción. No es lo lógico, no es lo usual, pero podés hacerlo. Aplicación promedio de índices, también promedio de índices. Escalonamiento, ya saben lo que es el escalonamiento, ¿no? Bloques de precios por distintos periodos. O vincular el precio del alquiler con el valor mercadería, que es lo que dije del kilo de helado. Lo que yo no recomiendo, que no está prohibido, pero no lo recomiendo, ¿dónde lo vi eso? Parece que lo vi en un contrato en algún momento de estos meses. Es que actualicen el precio de una locación con destino comercio con una mercadería que no tenga nada que ver con el inmueble alquilado. Eso no está prohibido, pero no es muy negocialmente defendible. Por ejemplo, alquilás una oficina para poner una escribanía, un estudio jurídico, un estudio contable. ¿Cómo aumentás el precio ahí? Porque no tenés un valor mercadería. Salvo que me digas el use o cómo lo llaman acá. Pero la cuota profesional se actualiza una vez por año, una vez cada 2 años, una vez por semestre y depende hay que ver qué actualización aplican. Podés hacer lo que es el use, no sé si acá en Paraná es, el use para fijar los honorarios de los abogados como un tantos use. Pero si es una escribanía no tenés eso. Entonces, ¿podés alquilar un inmueble con destino escribanía o estudio contable y fijar que el alquiler se ajusta por valor de precio de nafta super? Sí, pero no es lo más razonable. No es lo razonable, no es inválido. Porque en la medida que el primer párrafo de este artículo dice que se pueden indexar, podés indexar como quieras. ¿Está bien? Corres algún riesgo mínimo que es que se desbande el precio de la nafta, cosa que no, porque está siempre regulado. Es más, el precio de la nafta es mucho menor el aumento que el precio de los productos en general. Entonces, si se desbanda el precio de la nafta, el locatario te impugne el precio de nafta como valor para una escribanía. ¿Qué tiene que ver? Te va a decir. ¿Está claro? Pero legalmente es permitido. ¿Tenés un artículo? ¿Cómo podés deducir que el artículo del ICL es de orden público? Sí, claramente. Esta norma es toda de orden público. Esta norma toda es de orden público. No lo dice en ningún lado. Si la leen con detalle, no lo dice en ningún lado. Pero el modo en que... ¿Cómo? Una intención de regular. Por el modo en que está redactada, está indicando que no se admite pacto en contrario. ¿Está bien? Por el modo en que está redactada, por los verbos que utiliza, por el tiempo verbal y por
el lenguaje que utiliza la norma. Y en vivienda, las restricciones ya las conocen. El valor es único y por periodos mensuales. El valor es el mismo para todo el contrato, se ajusta una vez por año, se ajusta en base a un índice que crea la ley y que aplica el Banco Central, que es el ICL. No puede ser otro mecanismo. Esto es lo que rompió el mercado. Esto es lo que rompió el mercado. Si este párrafo, el segundo y el tercero, no hubieran existido, la ley de alquileres hubiera tenido críticas, pero no hubiera roto el mercado como rompió. Yo no sé cuantitativamente, la verdad qué porcentaje, porque no sé si alguien usa algún estudio, de 100 locaciones, ¿cuántas son vivienda, comercio, profesión o industria? Yo calculo que el 50% son vivienda. Bueno, más. Entonces, claro, te rompe el mercado. Pero hay miles de locaciones en todo el país que están con destino comercio y que no tienen problema. Que es más, la ley es una ventaja. La ley favoreció el alquiler. Porque imagínate vos, si no estuviera permitido indexar, ¿cómo escalonás un alquiler con destino comercio o sobre todo oficina? ¿Cómo lo escalonás? Es imposible, o sea, puedes confundirte que cada 3 meses, cada 4, cada 6, cada cuánto. Entonces, este es el problema que trajo la ley. Esto es lo que habría que derogar. Habría que derogar el párrafo 2 y el párrafo 3 de este artículo. Y dejar solamente el párrafo 1, que diga, los contratos de alquiler se pueden indexar. Lo que pasa es que lo que quisieron hacer fue proteger al inquilino para que no haya abusos. Además, muchos colegios profesionales dicen, bueno, que se aplique el índice de precio del consumidor. Y listo. Aunque sea una vez por mes, pero lo topeaste. O el índice de salario, si querés, que es un poquito menor, pero una vez por mes. Pero esto de estar congelado el precio un año para que el locador cumpla dentro de un año es una ridiculez total. O sea, está fuera de la realidad absoluta. Con el galope que tiene la inflación. Imagínense que cuando se sancionó esto, la inflación era del 50% anual. No aguantó nada la ley. Bueno, después, acá hay un tema que no está en las filminas, que es el tema del dólar. Se ve que el tema del dólar, si uno lee una y otra vez este artículo, el 14, en ningún lado dice que la moneda tiene que ser pesos. ¿Está claro? En ningún lado. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Valor moneda extranjera o dólar. Les digo, en Buenos Aires, y esto también lo veo en muchos lugares del país, no sé cómo es acá en Paraná, muchas zonas y destinos que tradicionalmente no tenían moneda extranjera como precio del contrato, se dolarizaron. Pero muchísimos, viviendas en barrios que no son Puerto Madero, ¿no? Destinos turísticos especiales, no, viviendas comunes. Ni hablar, bueno, si todos tienen parientes, amigos o lo que sea de Buenos Aires, muchísimos barrios cerrados y clubes de campo de zona norte, oeste y hasta sur. Todo dólar. Entonces, ¿se puede pactar el precio en moneda extranjera? Esa es la pregunta que yo les hago por si les toca el día de mañana que se rompa tanto el mercado en pesos que comience en Paraná a utilizarse esta modalidad. Entonces acá tenemos que diferenciar, esto les pido la mayor atención porque si se entiende mal es un error. En locaciones que no sean vivienda no hay ningún problema. ¿Ok? Ningún problema. Pactás dólar, euro, lo que sea, no importa. Tenés un problema que es cómo redactar las cláusulas por si el locatario después dice que no puede acceder a comprar moneda extranjera, claramente, ¿no? Que es lo que pasó con el caso Hospital Británico y el caso de América TV, que esos fueron dos casos del 2019-2020, digo bien, donde se litigó la pretensión del locatario para dejar de pagar en dólares porque le parecía que era muy alto y porque no se podían conseguir dólares en el mercado, ¿no? O sea, tenés el riesgo ese de que te traten de especificar judicialmente el precio. Si el destino es vivienda, acá hay que tener en cuenta muy bien lo siguiente.
Pueden encontrar algún autor que diga lo contrario, ¿no? Pero también hay autores que dicen lo que voy a decir ahora y que yo coincido totalmente. Si el destino es vivienda y querés pactar que el locatario paga $500 por mes durante, vamos a poner el caso, los 3 años de la locación, no hay ningún problema. Ninguno. Pero el locatario tiene que entregar billetes de color verde. ¿Está claro? O sea, dólares tienen que entregar. Por supuesto que tenés un tema que es que el dólar en 3 años no vale lo mismo, vale menos. Vieron que la inflación en el 2021 en Estados Unidos fue del 10-11%. O sea, si haces contratos en dólares a 5 años, el poder adquisitivo del dólar cae. Vieron lo que pasó en Europa, en Estados Unidos, ¿no? No hay que hacer un contrato en dólares a 10 años y el dólar vale lo mismo. Te compras la misma cantidad de caramelos, no te compras la misma cantidad de caramelos. ¿Sí? Si con $500 me compro esta computadora, hoy, en 3 años, no me voy a comprar esta computadora con $500. Voy a necesitar 600. Porque hay inflación también en los países desarrollados. Pero eso es otro tema. No lo hagamos tan complejo. Vamos a algo más sencillo. Si el precio se fija en dólares, no hay problema. Ahora, cuidado con esto en vivienda. Lo que no se puede hacer es establecer que el precio se va a pagar en pesos equivalente a tantos dólares. ¿Está claro? El precio de esta locación se fija en la cantidad de pesos necesaria equivalente a $500 estadounidenses billete por mes. Porque todos los meses el locatario va a entregar pesos, no dólares. Y todos los meses va a entregar más pesos. Entonces, esa modalidad es una indexación prohibida por ley. Porque la indexación en materia de vivienda es solamente una vez por año. ¿Me entienden la diferencia? Esto es lo que se llama dólar como moneda esencial del contrato o dólar como cláusula de ajuste. Cuando en realidad me decís, me vas a pagar pesos equivalente a tantos dólares. Es como si me pagas pesos equivalente a tantas bolsas de cemento. El dólar se utiliza como cláusula de ajuste. Eso no está permitido en vivienda, sí en los demás destinos. Porque en vivienda chocás contra este artículo que estamos leyendo en la pantalla, que la norma es de orden público. ¿Está bien? Y por supuesto que si pactás dólar como moneda, $500 por mes, eso no se ajusta, ¿no? No se ajusta por el ICL, está además es obvio, ¿no? Bueno. ¿Quién preguntaba lo de la renovación? ¿Vos lo dijiste? ¿Alguno de ustedes del medio acá dijo la prórroga? A ver, poneme el caso. No, que tomaba ya un contrato de 3 años hecho, cuando se vence, extenderlo por un año. Pero todavía no llegamos a los 3 años de vigencia de la ley. Sí. No. No, en julio, 1 de julio. O sea, vos podés haber hecho un contrato por 3 años previo a la ley, sí, pero antes era 2 años el plazo mínimo legal. ¿Cómo sería el caso entonces? Vos hacés un contrato por... Claro. ¿Y cómo haces en el ajuste? ¿Aplicás el ajuste que quieras? Y como venía, digamos, desde el ajuste del contrato inicial de 2 años. Eso es inválido, ¿eh? Te lo digo. Sí. Eso es inválido, pero sé que se hace. Lo que no se puede hacer tampoco es lo siguiente, que es más gris. Supónganse que el 1 de julio, que faltan ahora 10 días, se vence un contrato de 3 años que se sancionó bajo la nueva ley. Y las partes deciden prorrogar por 1 año ese contrato. No es prorrogar, es renovar en realidad, por 1 año. Lo renuevan por 1 año. ¿Y cuál es el precio que tienen que fijar ahí en la renovación? Hagamos de cuenta que el 2 de julio venció el contrato de 3 años. Y las partes quieren extenderlo 1 año más. Entonces tenés que pactar el precio para ese año que te queda. Haces 1 año nada más. ¿Eh? ¿Qué significaría sea libre? ¿Que puedes pactar qué? Que si la ley dijo el 100%, vos podés pactar el 120 de lo que venías pagando. 1 vez por año. Sí, no, en la renovación. En la renovación lo haces 1 vez al año. Arreglás 500 pesos,
venía pagando quizás 400. Está bien. Sí, yo tengo mis dudas de la validez de eso. No digo que esté mal, lo que dicen. Sí, el tema Tengo mis dudas. en la renovación, como Si es un año si es un año solamente, no hay problema. Yo te diría que la respuesta para hacerte la más concreta es, si lo haces un año, no hay problema. Si al año volvés a hacer lo mismo, ahí sí hay problema. No, presumís que utilizás ese mecanismo para no aplicar el ICL. Haces un año, un año, un año y un año, y en cada año haces el salto de actualización que quieras. Entonces, en vez de actualizar por el 140, pones 200% más de alquiler. Eso va a aparecer, eso va a ser casi el 90%. Eso va a aparecer. Y van a hacerlo como dicen ustedes. Como aparecen los no sellados. Van a hacerlo como lo dicen ustedes, pero te quiero decir que es un tema, para mí, sí, si haces año, año, año y pones el valor que quieras, para mí es inválido eso. Si lo haces una sola vez, tengo argumentos para coincidir con ustedes. Es decir, Como el artículo de Colucio, se va a quedar un año más porque está construyendo su casa. bueno, eso ni hablar, sí, eso ni hablar. Pero el tema es el precio, cuánto puedes... Otro va a venir y te va a decir, inquilinos agrupados, te va a decir, no, señor, esto es vivienda. Usted en vivienda, no importa si es prórroga, renovación, siempre tiene que aplicar ICL y nada más. Te va a venir con ese discurso, no digo que esté a favor de eso. Sí, correcto. Y lo haces por un año. No, tiene que ser por 3 años. Por uno más. Que no tenés por qué atarte a un índice que venimos, digamos. Porque seguramente también va a quedar bajo. Bueno, por eso. Te lo tomo como algo opinable y coincido más con ustedes. Si fuera un año, que si fuera un año, un año y un año. ¿Sigo? O sea, el 2024, 2025 y demás. Igual se supone que si gana otro gobierno, esto tiene los días contados, ¿no? Vos lo que decís que puede ser cuestionable. Sí. Puede ser cuestionable porque hay un artículo del Código Civil, que es el artículo 12, que se llama fraude a la ley, que dice que cuando aplicás cuando invocás el amparo de una norma para evitar la aplicación de otra norma a orden público, el acto se considera otorgado en fraude a la ley. Entonces vos acá estás aplicando un método de actualización que es propio, es el autónomo que las partes diseñan, pero que quiere evitar aplicar la actualización anual del ICL. Entonces, ¿tenés argumentos para defenderlo? Sí. Si fuera un año solamente, no hay problema, te diría, o por lo menos no hay mayormente problema. Si fueran año tras año tras año, corres el riesgo que estoy diciendo. Sí. Acá lo vemos. ¿Hasta dónde juega la voluntad de las partes? Porque en definitiva, si yo quiero alquilar por un año como inquilino comiendo un mínimo legal, porque no quiero estar o renovar por 3 años o por 2 aplicando un índice, No hay problema. porque está la posibilidad, está bien, pero porque está la posibilidad que yo un año yo sé que me voy a ir a una casa que me está construyendo. Llegaste a la organización, había hecho por un año, me quedé corto con el tiempo, quiero hacerlo por 8 meses. ¿Por qué? ¿A dónde juega eso? Si es real, no hay si es real eso que vos decís, yo lo dejaría sentado en el contrato de por qué haces estos parches y decís 8 meses y 6 meses más, 6 meses más. Si fuera real, que realmente se te va corriendo el tiempo porque vos pensabas que ibas a irte a vivir a un lugar y ese lugar no termina. Y yo lo pondría en el contrato con la justificación para que nadie me esté discutiendo la validez. Ahora, si es inventado, que pasa en muchos casos, no. Eso pasa que tenemos gente, si tenemos alquilado, es improbable que ahora estén terminando en julio, agosto, estén terminando de 3 años y están asociados a las casas de YPB. Pero las casas de YPB es muy probable que YPB es el... Sí, de vivienda, sí. Es muy probable que no se entreguen de vivienda. Le faltan cosas. Entonces vamos a encontrarnos en esa Situación, ok. Sí. mínimo legal, está dado. O sea que, a mi entender, no tenemos problema para hacer una extensión por el tiempo que las partes Sí, acuerdan. correcto. Pero lo que pasa es que estamos mezclando dos temas que están pegados, pero son diferentes. Uno es el plazo y otro es el precio en vivienda. Para todos, el plazo mínimo legal, una vez que está cumplido,
ya no obliga a las partes a hacer contratos por 3 años. Puedes hacerlo por el tiempo que quieras, las veces que quieras. Ya está garantizado el mínimo de 3 años para el locatario. Eso es plazo, no precio. Plazo. Hiciste contrato por 3 años, después querés renovarlo por 6 meses, no hay problema. Querés renovarlo por 8 meses, no hay problema. Querés renovarlo por 1 año, no hay problema. No hay problema. ¿Está claro? Porque ya se garantizó el mínimo que la ley quería para el locatario. Lo que pasa es que como está redactada la ley, el tema en vivienda está pegado al precio. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, desde el punto de vista del plazo, no hay ningún problema legal, y lo dijo toda la doctrina de todos los tiempos, que una vez vencido el plazo mínimo legal, las partes pueden renovar o prorrogar el contrato por el tiempo que deseen. El mínimo legal se cumple una sola vez. Ya está. Lo que pasa es que ahora tenés el tema del plazo con el precio. A eso me refería. Entonces, si haces 8 meses de extensión del contrato y luego 8 meses más y 8 meses más, y en cada renovación aplicás aumentos de precio que no son del ICL, sino que son cualquier otro más alto, ahí es donde viene el problema. ¿Se entiende la diferencia entre un caso y otro? ¿Es conveniente hacerlo por 2 años? Por lo menos. ¿Cómo? ¿Qué es lo conveniente en la renovación? ¿Hacerlo por 2 años por lo menos? No, por 1 año hacelo. Para solucionar eso, ese inconveniente que usted está diciendo. Lo vas a tener igual con el inconveniente que yo tengo en cuanto al precio. ¿Cómo? No te entendí. ¿Si la podés qué? ¿Sellar, dijiste? Sí, sí, te tiene que pagar sello, claro que sí. No es que si haces contrato de renovación a 2 años es mejor, no. Para no encontrarse con ese inconveniente que usted dice. Del precio. Claro, yo decía, hacer una renovación por 2 años, porque ese primer año no está regulado por la ley. No dice qué precio. Entonces uno puede bajar un poco el precio de ese primer año. ¿Lo puede bajar? Bajar, pero nadie lo quiere bajar. No con el índice, o sea, puede ser menor que el índice. ¿Pero quién lo va a hacer a eso? Bueno, en una de esas lo logra. No, ¿quién lo va a hacer? No, al contrario. Muchas veces por asegurarse, siendo un buen inquilino. Bueno, no hay problema ahí. Pero si bajás el precio, si el precio que pactás es menor al ICL, no tenés ningún problema. Claro. Pero no va a pasar eso, no va a pasar eso. El locador va a decir, no, ahora que se me salió el candado del ICL, hago el aumento que quiero. Bueno, el mercado es de todo. Y en el segundo año sí aplica el índice. O sea, de una manera de seguir con el locatario, asegurarse que es un buen locatario, que le paga todos los meses. Está bien, pero no hay problema. No hay problema si vos pactás un índice menor o una actualización menor. Eso no nos genera ningún problema. No, pero yo digo para no tener ese inconveniente que usted está marcando. Ya hice de la El de los 8 meses, 8 meses, 8 meses. Pero ahí el único inconveniente puede tener. 8 meses. Mientras que los 8 meses estén justificados, usted se puede hacer, digamos. Pero si no lo justifica, que es porque está construyendo el procrear, ya entra en duda, digamos, que están incumpliendo la ley. Para todos, porque si no se va a confundir el tema. ¿Sí? El plazo mínimo legal para todas las locaciones es de 3 años. ¿Ok? Hay excepciones, como las del artículo 1199, que son destinos turísticos o de descanso. Y veamos el tema de la prórroga y la renovación. La renovación y la prórroga son 2 conceptos diferentes que se utilizan a veces de forma equivocada y como sinónimos. En realidad, cuando uno celebra un contrato de alquiler por 3 años y se vence el plazo, las partes comienzan a negociar los nuevos términos del contrato, que básicamente son 3. El precio, la garantía y el depósito de garantía. Podrían ser muchos otros más. Con lo cual ahí el contrato que se está extendiendo va a ser una renovación, porque la renovación es hacer de nuevo algo, ¿no? La renovación y la prórroga no tienen plazo mínimo legal. ¿Está claro? Puedes hacerlo por el tiempo que sea y las veces que quieras. Las veces que quieras. Vamos a salir de vivienda para que se entienda el punto, porque si no se mezcla. En un comercio,
terminan los 3 años y puedes renovar por 8 meses más y luego por 8 meses más y así las veces que quieras. No hay ningún problema, ningún fraude a la ley, ninguna violación de nada. ¿Está claro? No tenés que justificarlo por qué renovás por 8 meses. Lo hacés porque querés. Si es comercio u oficina. No tenés ningún problema con eso. No, el problema que tenés con la vivienda está vinculado con el precio. Por eso que les estoy marcando que son dos temas que se golpean en vivienda por esta cuestión de que la actualización solamente es anual. ¿Entienden todo lo que digo? Por eso yo le preguntaba. ¿Se entiende todos para allá? Un alquiler normal de una vivienda de alguien que está alquilando y quiere seguir alquilando, Hacer. es conveniente que renueve por 2 años. Si quieres seguir alquilando, puedes Pero el problema no es el plazo, el problema es el precio. El dueño lo que va a decir es, yo te renuevo por 2 años, pero del vencimiento del contrato original a estos 2 años hacemos un salto del 200%. Está en todo su derecho también. No, pero pará, le aclaro a ellos cuál es el problema. Sí, seguimos teniendo el mismo problema con el precio, digo, pero la ley no dice ese primer año que le aplique el índice. No, la ley no lo dice, pero estoy diciendo que es un tema que si lo utilizás para violar la ley, llegás al artículo 12 del Código. No lo dice la ley. ¿Qué pasa en la renovación o en la prórroga con respecto al precio de materia de vivienda? No lo dice. Estamos diciendo que es opinable, ¿no? Si aplicás el ICL no vas a tener ningún problema. O menos. Se vence el contrato el 2 de julio. El 2 de julio... El 2 de julio se vence el contrato, hay que renovarlo. Lo quieren renovar por 2 años. El dueño lo que le va a decir es, bueno, el piso del cual partimos es 200% más. Eso es lo que va a pasar, eso es lo que pasa. Si querés quedarte acá, que te gusta tanto, y yo, me pagás 200% más. Ese es el problema. Entonces, si el locatario dice, bueno, firmo, y después lo judicializa, no sé qué va a decir la jurisprudencia ahí, porque es un tema bastante fino. Si fuera una sola renovación por 1 año, yo diría que está bien. Pero si fuera, como acabo de decir, lo digo de nuevo para que se entienda, una renovación por 1 año, después por otro año, y el segundo año diga 200% más, y el tercer año diga 200% más, entonces el locador lo que está haciendo es aplicar el índice que quiere a vivienda. Es utilizar un método de renovación anual para no aplicar el ICL, y eso es nulo. ¿Está bien? Entonces, si quiere hacerlo por 2 años, no hay ningún problema. Sí, al inquilino le conviene hacerlo por 2 años, obviamente. La renovación al inquilino le conviene hacerlo por 3 años, por 4 años, porque sabe que se queda ahí con un precio fijo anual garantizado. Pero el dueño no va a querer hacer eso, ese es el punto. Y el que está manejando la historia es el dueño. No, los dueños en general son los que están manejando el... Sobre todo la demandación de no te alquilo y tengo en 1 hora. Claro. Bueno, ya cuando se sancionó era un error la ley. Porque hoy 50 anual nos parece poco, pero en ese momento era una barbaridad. Bien. Sí, ¿cuál es la pregunta? Están regulados por ley, pero te pregunta el inquilino si se puede por 6 meses. Bueno, ahí lo estás hablando con el propietario, me pasa a mí, estoy administrando temporalmente un departamento, y me dice, bueno, el propietario, como vos dijiste, el propietario está manejando el mercado, nosotros estamos interviniendo, nada más. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué le llamas alquiler? Hacer la renovación cada 3 meses, hacer ese contrato de locación cada 6 meses con actualización al tercer mes. No. ¿Qué es locación temporaria? A ver, definime locación temporaria. Alquiler temporal. ¿Cuál? Con fines turísticos todavía sería. Sí, no, distinto, porque hoy día se está usando mucho el alquiler temporal, es más,
Te aclaro, se llama alquiler temporal o temporario aquel que no está sujeto al mínimo legal. ¿Ok? Ese es el concepto. Hay muchos casos de alquileres temporarios. ¿A cuál te referís vos? Uno es turismo, pero es uno. Hay muchos otros. Alquiler temporal, un departamento en vez de hacer contrato de locación por 3 años, se hace fin de semana largo, quincena, mensual, pero con destino turismo. Eso es lo que no entiendo cuando vos hablas de temporal. específicamente, ¿no? Pero ahí juega mucho en la parte del destino que tiene. Claro, por eso le pregunto porque se está haciendo No puedes hacer un... nacional, pero temporal. No puedes hacer... No puedes hacer... Por ejemplo, si viene a trabajar ahí una semana para nada, un mes. Sí, eso no pasa nada. No, inclusive muchos propietarios, ¿saben ustedes que han sacado del contrato de porque te deja el departamento, el inmueble tiene menor uso y la rentabilidad es mayor, o sea que tenés menos desgaste del inmueble y una rentabilidad mayor a que si lo estarías pagando por contrato de 3 años. Esa es la realidad. Y el propietario lo sabe. Sí, por eso es la parte negocial. Vamos a la parte legal. Ningún contrato de locación puede hacerse por menos de 3 años, si tiene por objeto un inmueble, si no está justificado en las excepciones de la ley. ¿Ok? ¿Está claro eso? Las excepciones de la ley son varias, son 5. Una es destino embajada, de consulado, que no aplica. Otra es guarda de cosas en lugares que es para cocheras y demás, tampoco aplica. Otra es alquiler de estancia en feria, que tampoco aplica. Y las dos que se juegan mucho en la realidad son la que está acá en la Filmina, que es la de destino turismo o descanso, ¿sí? Que se presume que es para destino descanso o similar, si no supera los 3 meses, se presume. Y la más utilizada es lo que decías vos, que es la última parte del artículo 1199, que es la finalidad determinada. O sea que pactás en el contrato por qué haces un contrato de inmueble por menor plazo a 3 años. Por ejemplo, muy común, plazo de obra, traslados laborales, estudio de posgrados, estancias medicinales, alquileres, por ejemplo, ahora que cada 2 por 3, alquileres de lugares para filmar, set de filmación, te alquilo tu casa para hacer una publicidad, una filmación, lo que sea. Todo eso... Acá en Paraná se ve mucho eso, lo que dice de alquiler temporario, poner en un departamento que está amoblado y te lo alquilan por un mes, digamos, hasta el momento. Pero si no está justificado por alguna de las causas que... Si no está justificado por alguna de las causas que estoy diciendo, es inválido. Salvo que sea turismo. Tenés que justificar el menor plazo pactado. Tenés que justificar, en ese caso tenés que justificar el menor plazo pactado. Exactamente. Salvo que sea turismo. ¿Ok? Y por supuesto que no vale si vos haces 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses. Obvio, ¿no? Si vos haces esa mecánica para no caer en los 3 años, es nulo el contrato. O sea, estás violando la ley. Pero en Buenos Aires el 60% de los contratos es así. ¿No? Sí, el mismo. Claro. Claro. Pero si se lo haces a otro porque es turismo. Pero el problema ahí es que tiene que denunciar el inquilino. Tiene que denunciar el contrato del inquilino. Claro que sí. Pero lo va a hacer el inquilino. Que el inquilino te lo va a denunciar el contrato. ¿Eh? Si vos le firmás 3 meses y él dice, bueno, me quiero quedar 3 meses más. Bueno, dale. Y él después dice, no estoy de acuerdo con el precio. ¿Listo que me quedo 3 años, te dice? Me quedo 3 años, te dice. ¿Cuándo firmó el primero de 3 meses? ¿Cómo? Cuando firmó el primero de 3 meses. No el primero de 3 meses. 3 meses, 3 meses, 3 meses. Si tiene 4 contratos de 3 meses. Sí, te diría 3 contratos de 3 meses. Y el cuarto, el que hace por 3 meses, dice, no, me quedo 3 años. Está haciendo algo que es ilegal. Por eso que dice, si el plazo del contrato, dice la norma, o de los contratos consecutivos supera los 3 meses, se presume que no fue hecho con esos fines. Para violar eso, digamos, ¿no? Para evitar la violación de eso. Bueno, el 1221 bis es un artículo, no sé si lo están aplicando o no, renovación del contrato para vivienda. Fíjense cómo dice el artículo, ¿no? En los contratos de inmueble con destino vivienda, dentro de los 3 últimos meses de la relación locativa, cualquiera de las partes puede convocar a la otra. Esto es una norma nueva, ¿no? Notificándola en forma fehaciente para acordar la renovación en un plazo de 15 días. En caso de silencio o negativa del locador, el locatario puede resolver el contrato sin pagar indemnización.
¿Lo han visto aplicado esto en la práctica? No, ¿no? Esto para mí no tiene práctica. ¿Se entiende lo que es? Está por vencer el contrato y el locatario 90 días antes... ¿Cómo? Es lo que viene ahora. Sí, lo que vendría es lo que estaría viniendo ahora, pero no se hace. El locatario le dice, quiero renovar, pero con 90 días de anticipación. Quiero renovar con... O sea, quiero... Por eso dice, dentro de los últimos 3 meses, dice, puede convocar a otra para renovar. Y ese dentro de los últimos 3 meses no se puede considerar que puede ser El último día. el último día, claro. O sea, dentro, a partir de los últimos 90 días. Sí, esto es interpretación legal, sí. No va a ser el último día porque te da 15 días para negociar. Claro, no. Pero Entonces, no necesariamente. el día 90. Va a tomar los 15 días. Sí, la palabra dentro es dentro, no como mínimo a los 3 meses. Podría a los días 75 decir quiero renovar. Y el precio, el cargo que vos pactés en esa convocatoria, digamos, dentro de los 3 meses, ya está dejando de lado la aplicación de ICER. Entonces, en definitiva, tácitamente te está dejando la posibilidad de poder negociar por otro valor diferente. Coherente, no un 250% más. Es una mirada lo que decís, ¿está bien? Tiene su fundamento. Acá no está diciendo que podés pactar libremente el precio, pero podrías interpretarlo vos de esa manera. Entonces, en la cláusula ahí, digamos, yo te digo... Estos muchos contratos prevén esta cláusula. La copian y pegan de la ley. ¿No lo han visto esto? De hecho, muchos modelos que salieron de los contratos de alquiler cuando se sancionó la ley preveían esta norma. Después la borraron. En definitiva, le permite al locatario forzar la renovación para no pagar la indemnización, digamos, ¿no? ¿Estamos? Perdón, ¿por qué? Bueno, veamos, a las 6:30 cortamos, ¿sí? Cortamos, hacemos un break y después continuamos con el otro tema. Así que cerremos locaciones en los 3 temas que nos quedan. Reparaciones y conservación del inmueble. Acá tenemos un texto originario del código y lo que está en la pantalla, vamos a leer esto, es lo que leíste vos al principio. Es el artículo 1201, que es un artículo clave respecto de quién paga las roturas del inmueble, ¿no? Esta norma, como les dije hace un rato es una norma que está considerada de orden público, pese a que no lo dice. El locador debe conservar la cosa locada en estado de servicio al uso y goce convenido y efectuar a su cargo la reparación que exige el deterioro de su calidad por cualquier causa no imputable al locatario. Y acá aparecen 3 párrafos, que es lo que están en estas filminas, que son el régimen de reparación. Establece un sistema bastante poco práctico que dice, si la reparación es urgente, el locatario lo intima al locador para que la repare en 24 horas y si no lo hace, lo puede hacer el locatario y compensa lo que gastó con el alquiler. Si la reparación es no urgente, tiene el mismo sistema, nada más que hay 10 días para hacerlo. ¿Está claro? Lo que pasa es que acá, yo lo que les recomiendo profesionalmente, es que los contratos tengan en la cláusula de reparaciones, si quieren hacer alguna referencia a esto, una indicación de qué se entiende por reparación urgente y qué se entiende por reparación no urgente. Eso es muy útil para que se aprenda cuál es el ámbito de aplicación de la norma, porque si no es un gris. ¿Sí? Se rompe el aire acondicionado, ¿es urgente o no es urgente? Y para mí lo urgente es lo que se puede deteriorar la propiedad, algo que deteriore la propiedad. Si se te rompió una llave de luz y no, pues si te está inundando el apartamento y el propietario está de viaje y no atiende.
Bueno, vos podrías decir que el gas, si se te rompe, no deteriora la propiedad y puede ser urgente. Porque no puedes cocinar, no puedes bañarte. O sea, no siempre lo que vos decís que está bien puede aplicarse. Entonces, no, que no corre peligro, que sea inhabitable, tal vez. Que corra peligro la persona, la propiedad, o que transforme en inhabitable o en parcialmente inhabitable a la propiedad. Entonces, busquen una buena definición para que englobe una cantidad de casos que si no son dudosos. ¿Está bien? Si considerás que esto es de orden público, porque lo que dice este artículo 1201 y después el 1204 bis, que está a continuación, es compensación. Los gastos que se encuentran a cargo del locador, conforme las disposiciones anteriores, pueden ser compensados de pleno derecho por el locatario con los cánones locativos, pre-notificación fehaciente. O sea, el locatario le dice al locador, yo arreglé esto, me salió tanto, le inventa un presupuesto y compensa con el alquiler. ¿Está bien? Es un riesgo esta cláusula, porque la compensación es a lo que gastó el locatario. Y lo que gastó el locatario puede ser una factura desproporcionada intencionalmente. ¿Estamos? Con lo cual, esta norma, el 1204 bis, que es de orden público, y el 1201, que está considerado de orden público, habría que tratar de ayornarlas un poquito para que sean más fáciles de aplicar, digamos, ¿no? Bueno, esto lo pasamos. Cargas y contribuciones. Esta es una norma también que ya seguramente la conocen aquí. Tiene mucha aplicación. Este es el texto originario, ¿no? Fíjense lo importante que es esto. El texto originario, el segundo párrafo, texto originario del código, decía que el locatario no tiene a su cargo pagar las cargas y contribuciones que graven la cosa, excepto pacto en contrario. O sea, especialmente te permitía que se pactara lo contrario en el contrato. Eso se llama una norma supletoria, ¿no? Y el texto actual, modificado por la ley de alquileres, dice que el locatario no tiene a su cargo el pago, es el segundo párrafo, el pago de las cargas y contribuciones que gravan la cosa, ni las expensas comunes extraordinarias. Y no dice salvo pacto en contrario. Entonces, eso es de orden público. El segundo párrafo es de orden público. Porque le quitaron la parte de salvo pacto en contrario. Lo que pasa es que tiene un tercer párrafo esta norma, que lo agregaron ahora, que es un intríngulis, ¿no? Dice, solo puede establecerse que estén a cargo del locatario las expensas que deriven de gastos habituales, entendiéndose por tales aquellos que se vinculan a servicios normales y permanentes a disposición del locatario, independientemente de que sean considerados como expensas comunes ordinarias o extraordinarias. O sea, la redacción de este párrafo es una fuente de conflictos. Este es el típico párrafo que genera interpretaciones cruzadas, y lo va a generar siempre porque el párrafo está mal redactado. Entonces, lo que parecería que era la expensa ordinaria la paga el locatario y la extraordinaria la paga el locador, y es muy prolijo, muy claro, el tercer párrafo te lo mezcla todo. Porque el tercer párrafo te dice, no importa si es ordinario o extraordinario, lo importante es si son gastos habituales. O sea que, como dice ahí, los que incluyen servicios normales y permanentes a disposición del locatario. Entonces, claro, exactamente, el locatario que alquila planta baja en un edificio que no tiene nada en la terraza, que hay piscina o azotea para tomar sol, no hay nada en la terraza, no usa el ascensor, él podría decir a mí, descontame el gasto del ascensor, la reparación, el mantenimiento mensual, los gastos de electricidad, yo no lo uso eso. Por la redacción, y va a tener razón, o sea, preguntarle al administrador de despensas si va a hacer ese desagregado, se vuelve loco. ¿Eh? El vocal. Claro, pero eso tradicionalmente fue así, porque si vos ves la liquidación de expensas, los locales tenían una columna distinta. Nunca se... ¿Acá no? Ah. En todo porcentaje, si el Código Civil ahora plantea la posibilidad de reducir, de acuerdo. Pero el local, ¿por qué va a pagar el sueldo del encargado si el encargado no le proporciona nada al local?
Bueno. Pincho, pileta, Los reglamentos son... y muchas veces no tenés ni acceso. Bueno, ¿y ahora cómo cambió esto o no? Ah, ¿no cambió? Ah. Bueno, debería cambiar entonces, claramente. O sea, allá es distinto. Allá estuvo separado siempre. El local... O que el locatario le manda una carta de documento a la administración y le diga yo no te pago estas expensas. Sí, las cocheras tienen diferenciadas, Buenos Aires también. Eso... Alguna administración. Sí, claro que sí. Acá el porcentaje, todos suman el 100 y se porratea con su porcentaje. O sea, la expensa cochera es bajísima en Buenos Aires. Está, vos sos el propietario, yo soy propietario de un departamento y de cochera. Yo pago doble expensa. La columna de departamento y la columna de expensa de cochera. Pero no es que soy yo, así, es así. Sí, acá es una sola. Todas suman el 100%, o sea, que va por correr. No, bueno, eso está mal. Estuvo siempre mal eso. Lo que El edificio, digamos, también la administración que tiene. debería tenerlo. Las administraciones del consorcio con esta norma deberían hacer todo nuevo, digamos, ¿no? Y sí. Por eso que fíjense que bueno, no se dijo nada. De las multas, ¿no? Acá hay multas, ponen multas los consorcios. Bueno, las multas son a cargo del locatario que las causa, por supuesto, ¿no? Aunque no lo diga la norma. Bueno, creamos garantía y cerramos locaciones. Tema garantía es un tema complejo, otro más. Fíjense, les pido unos minutos de atención y cerramos, hacemos un corte para... Fíjense, otra norma más, por eso les decía, la norma, esta es de orden público, claramente es de orden público, pues está apuntando a lo que es la regulación de destino vivienda. Y no lo dije esto, lo digo ahora, siempre que hay una norma que regula la locación con destino vivienda, siempre es de orden público, por el destino que está protegiendo especialmente. Esta norma, no sé si la conocen, que es la ley de alquileres, el artículo 13, habla de las garantías en materia habitacional. Y dice, en las locaciones habitacionales, en caso de requerirse una garantía, ¿por qué? Porque no es obligatorio, obvio, el locatario, fíjense el sistema que prevé la ley, el mecanismo raro que prevé. El locatario debe proponer al locador al menos 2 garantías, de una de estas 5. Título de propiedad, aval bancario, seguro caución, fianza, etcétera, ¿no? Recibo de sueldo. Yo voy a alquilar un departamento y digo, bueno, yo ofrezco alguna de estas 2. ¿Qué te ofrezco? Recibo de sueldo y te ofrezco un seguro caución. Y el locador, dice el artículo 13, segundo párrafo, no puede requerir una garantía que supere una. Y dice, bajo tales condiciones el locador debe aceptar una de las garantías propuestas por el locatario. Con lo cual, en teoría, y esto yo no lo cumplo, pero en teoría, una locación con destino vivienda no podría tener más de una garantía. Porque, claro, no podría tener 2 garantías. Pero lo que pasa en muchos casos es que hay 2 garantías. Pero la idea de esta norma es que no se le convierta al locatario en un acceso a la locación. Esa es la idea. Si a mí el dueño me pide 2 garantías, me está trabando el acceso a la vivienda. Entonces me puede pedir una garantía de un set, de un menú. Yo le ofrezco 2 y el locador acepta una. ¿Se entendió el punto? O sea, es una pésima norma esta. Y además, dejamos para el final ese párrafo, el primero, en la primera oración. El locador no puede requerir al locatario, dice, ¿no?, una garantía que supere el equivalente a 5 veces el valor mensual de la locación, salvo que se trate del supuesto previsto del inciso E, el cual puede elevarse dicho valor hasta un máximo de 10 veces, que es el caso del recibo de sueldo. ¿Qué significa esto? No está reglamentada esta norma, pero está vigente. ¿Qué significa? El locador no puede requerir una garantía que supere el valor a 5 locaciones.
¿Entienden cuál es el punto? Es un artículo que va a generar problemas esto el día de mañana. Se los anticipo. Porque el garante ejecutado en un juicio va a querer citar con algún abogado que quiera leer esto como lo quiera leer, que la ley le dice que más de 5 alquileres no tiene que pagar como garantía. Llevado al extremo esto, ¿eh? El locador no puede requerir una garantía que supere el valor o el equivalente a 5 veces el valor mensual de locación. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que no puedo pedir una garantía que supere el valor? Si el sistema que previó la ley era que el locatario proponía y que el locador aceptaba. No creo que hasta ahora trajo problema esto, pero es otra norma más que quedó fuera de la aplicación práctica, irregular total, porque supuestamente en vivienda hay una restricción fuerte para lo que es la garantía y esto no se aplicó. ¿Está bien? No sé si alguno tiene alguna pregunta de garantías que me quiera hacer. No el depósito en garantía. De los jubilados. No sé qué quiere preguntar a los jubilados. El locatario como jubilado locatario. Ah, como garante. Bueno, estás suponiendo que el garante no tiene propiedades, ¿no? Pues el jubilado. No, recibo de haberes, no de sueldo. O sea, de jubilación. No, está bien, pero está suponiendo que el jubilado no tiene propiedades, porque puede haber muchos jubilados que tengan propiedades y que las ofrezcan como garantía, ¿o no? Ya entiendo, pero por eso. Sí, entendí. Y también pasa con el sueldo eso. Porque hay una ley de inembargabilidad por vivienda única de pleno derecho. No sé si vigente, Diego. Para mí no. Para vos no. Sí, pero no se declaró el oficio, digamos, el régimen de bienes de familia, que de vivienda, que es una cuestión voluntaria afectada, para proteger, digamos, ese amparo de la vivienda, la legislatura lo dio vuelta. Una ley que toda vivienda donde vive está amparada. Entonces, en su época de sanción, cuando los inmobiliarios, o digamos, el locador locatario, tenían que ofrecer, tenían que ir a un escribano a renunciar. A desafectar e inscribir con relación a un contrato terminado. Lo que lo tornó totalmente sensual, antieconómico, antifuncional, es decir, el amparo pretendido por el legislador en la práctica comercial terminó siendo justamente lo contrario. En la época de Montiel sacó la reforma del Código de Procedimiento. Sí, pero es cuestionable el tema del 2002. Y el tema del jubilado es que a nivel nacional los jubilados nacionales no se pueden pagar el sueldo sin provisiones. Claro, pero tenía un mínimo inembargable que creo que es el 25%. El salario lo que resta cualquier recibo de sueldo también tiene el contrato. Claro, exactamente. Es el decreto 48. Hay una ley de embargabilidad de jubilaciones y pensiones y tenés el decreto 484 del 87 de embargabilidad de salarios. Establecen topes del 10 al 20% según cuánto cobres, si cobras el mínimo, más del mínimo y demás. O sea que el sueldo también es embargable hasta un porcentaje. O sea, yo te presento mi recibo de sueldo, soy, no sé, empleado bancario jerárquico, tengo un tope del sueldo que me puedes embargar, con lo cual no cambia la duda tuya del jubilado o de la persona activa, porque la embargabilidad del sueldo o de la jubilación, bueno, la jubilación no lo sé con precisión, pero la del sueldo está topeada por ley. Los jubilados nacionales no se pueden pagar, salvo que la deuda es un carácter alimentario. Claro, claro. El alimentario sí puede pagar el claro. pero en este caso como garantía, si un jubilado nacional no. Perfecto. Si una provincia no puede. Bien. Bueno, buen dato. Así que, bueno. No sé cuál es la pregunta, o sea, si el jubilado no es aceptado o no es aceptado. Y sí.
ofrecemos otra garantía. De todas maneras, en provincia de Buenos Aires había... En provincia de Buenos Aires había una ley, o está vigente, la 14.432, que es de embargabilidad de vivienda, que también es de hecho, pero se podía renunciar a eso. Renunciabas al artículo 9 de la ley o la renunciás y decís, no quiero ser embargable, entonces era fácil ofrecer como garantía una vivienda, digamos, ¿no? Bueno, son y media, hacemos un corte de 15, 20 minutos. ¿Te preguntás? Preguntá sobre cargas, preguntá. Bueno, acá tenemos 2 tasas municipales y un impuesto provincial. Sí. Obviamente está la discusión si la tasa es un impuesto o no, que no es un impuesto claramente porque es una... Es un tributo la tasa. Tasa, contribuciones, un servicio, sí. Pero muchas veces me tocaba un abogado que me diera el contrato y me dice, no, está prohibido por ley. Yo no entiendo. ¿Qué prohibido por ley? ¿Qué? Lo toman como un impuesto, por eso. Y te discuten siempre eso. Pero para expresarte mejor, ¿qué es lo que está prohibido por ley? Cuando lo pones a cargo del locatario, la tasa. ¿Qué tasa es? ¿Tasa de qué? Inmobiliario, que es alumbrado, barrio de limpieza. La municipal tiene... Claro, a mí me pasa lo mismo, Lucio. Y obra sanitaria. Disculpame que te interrumpa. Claro, tenés, la municipal tenés TGI, que sería el tributo que grava el inmueble, y TSS, esa sería de agua y local. Entonces, ahí ponemos más tasas. Expensa más tasas, alquiler más expensa más tasas. Entonces, la ley te dice que los tributos o los impuestos que graban el inmueble, TGI sería que graba el inmueble. Para mí no graba. Pero es barrio de limpieza. Bueno, por eso, ahí está Un servicio de una contratación. por eso, entonces directamente a fin, que serían las dos, engloban el municipal, la paga el inquilino. Perfecto, está por ley eso, poner más tasas, pagar las dos. Quiero preguntar por eso, ¿cuál es el límite? No, en realidad es un tema claramente que no está claro. Tradicionalmente, esta norma repite un artículo viejo del Código Civil, que era el 1554, que tiene mucha jurisprudencia y que explicaba qué era la tasa y la contribución y la carga. Entonces hay mucha jurisprudencia tradicional que decía que aguas y las tasas y los impuestos estaban a cargo del locatario. Digamos, si se pactaba así, ¿no? O que grababan la cosa. Lo que pasa es que ahora cambió el texto legal y nos deja lo que está vinculado con el destino de la cosa lo paga el locatario y lo que no está vinculado con el destino de la cosa lo paga el locador. Entonces, ¿una tasa está vinculada con el destino de la cosa? Lo que pasa es que ahí la palabra es grabar, que graben la cosa. No, grabar no en el sentido que recaiga sobre, ¿no? Pero seguridad, alumbrado, barrio y limpieza, o tasa de seguridad tiene. Bueno, la misma tasa no es la que se aplica a las propiedades de distintos lugares, o sea que tiene algo que ver con el valor de la propiedad, ¿no? Claro. Y sí. En un barrio no es lo mismo que en el centro. O sea que tiene algo que ver con eso. Si está vinculado con el destino, lo paga el locatario, y si no está vinculado con el destino, lo paga el locador. Pero te deja un gris a tu pregunta, te sigue dejando un gris. Si querés hacerlo bien, tendrías que ver en un estudio, que no sé si te interesa hacerlo, es estudiar cómo está compuesta la tasa. Es alumbrado, barrio y limpieza. ¿Es una contraprestación? No, pero ¿cómo se compone la tasa? La tasa es, tal casa paga 100 de alumbrado, barrio y limpieza. Bueno, ¿qué se tiene en cuenta para que sean 100? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? Y ahí vas a ver que va a tener en cuenta el valor de la propiedad, la zona donde está ubicada, la cantidad de servicios que pasan por las cosas, si está iluminado o no está iluminado. O sea que hay una vinculación con la propiedad. No graban que recae sobre la propiedad, pero que de alguna manera está afectando a la propiedad, o está ahí directamente. Y aguas es distinto, porque aguas tradicionalmente, no sé cuál es la empresa que presta, Acá el municipal. Tradicionalmente hay que fijarse allí, cuando era Obras Sanitarias de la Nación, en la Nación Argentina, había una ley, que todavía algunas cosas las mantuvo vigente AISA, que decía que la deuda originada por el servicio de agua afectaba el inmueble. Entonces, claro, siempre se consideró que la deuda era Procter Remy, por lo tanto a cargo del locador. Entonces, lo que hay que ver
concreto en materia de agua es cuál es la reglamentación, no sé si es una ley, una ordenanza, y qué dice respecto de la deuda de agua con respecto al inmueble. Si te dice la reglamentación local que la deuda de agua sigue al inmueble, graba la cosa y la tiene que pagar el locador. Agua y cloacas, ¿no? ¿Y cuál sería el criterio diferenciado para tomar el tema, por ejemplo, de una expensa ordinaria? Bueno, eso lo vimos recién. Claro, que es lo terreno también. Sí, claramente que sí. La ordinaria está a cargo del locatario, sí. Sí. Pero la expensa ordinaria, especialmente la norma, te dice que está a cargo del locatario. Claro. Claro, todo lo que no lo diga la norma, que son cargas y contribuciones, te queda la interpretación legal de a qué se refiere. Que es el caso de las tasas, que es el caso del agua y demás. En Buenos Aires está viniendo una sola boleta que engloba ABL, impuesto inmobiliario, entonces se parte. Inmobiliario lo paga el dueño y la tasa la paga el locatario. Claro, acá también las tasas las paga. Claro. Entonces las tasas incluiría... Pero el agua cuando... Pero el agua, insisto, no sé si la tasa esta que decís es... Pero ¿no está vinculado con el consumo, eso? Agua y cloaca. O sea, es una tasa que vos pagás en función del consumo. En algunos lugares también hay que Depende si tiene la que tasa ser sanitaria incluye agua y cloaca. Acá en Paraná hay zonas que se mide el agua y uno paga lo que consumió. Claro. Y otras zonas no hay. Sí está la tasa para todos. Solo que se diferencia es zonas que pasan y controlan agua. Tomaste 10 litros por mes, pagan los 10 litros. Sí, AISA, por ejemplo, mantuvo vigente un artículo viejo de la ley de obras sanitarias que dice que la deuda de agua es propter rem. Afecta al inmueble. Con lo cual tenés esa rareza porque desde esa mirada la deuda de agua la debería pagar el dueño porque afecta a la cosa y por otra parte no tiene lógica porque está vinculada con el consumo. Entonces se te generan estos grises, ¿no? No, por eso hemos visto... Bueno.